Feliz sábado, hermanos. Y para alabar el buen nombre de nuestro santo Dios, vamos a comenzar entonando las estrofas del himno 127, Cristo, nombre dulce. Para mí, Cristo, escucha siempre mi oración. Oh Cristo, tú me levantas y caí, es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú, oh Cristo, por mí moriste en la cruz, es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres rey que volverá. Necesitamos tu amor, oh Cristo, a ti cantamos con fervor, es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Amén. Amén, qué lindo. Y ahora vamos a cantar Dulce Oración, un canto que canto desde que soy niña, lo cantamos y cantamos Dulce Oración, y yo pensaba, oración, estoy cantando sobre un ente, una persona que canto la Dulce Oración, y me fijé, el original en inglés dice el dulce momento de la oración. Entonces pensé, ¿qué es la oración? Y se me vino a la mente, este versículo. He aquí, estoy a la puerta y llamo. El que oye y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él. Entonces, la oración, que es esa milagrosa comunicación entre el ser humano y el poder del cielo, no es para acercarme a Dios. No es para acercar Dios a mí, sino para que yo me pueda acercar a Él. Porque Dios está a la puerta de mi corazón y me está llamando. Entonces cantemos todos juntos Dulce Oración. De toda influencia
En este valle de aflicción, consuelo siempre me llenas. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sion, entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Bien, hermanos, y ahora para recoger las ofrendas vamos a entonar las estrofas del himno 259, Mi espíritu, alma y cuerpo, para que de esta forma todo lo que nosotros tenemos, no solo nuestro espíritu, alma y cuerpo, sino también nuestros bienes, sean consagrados a Dios. Santa ofrenda, entrego a ti mi Dios, mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, desciende el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre, haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, desciende el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, el Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, desciende el fuego santo, su sello celestial. Amén. Ya adoramos a Dios, pero esto sigue. La primera parte le entregamos a Dios todo lo que teníamos, no importa cómo habíamos llegado a este lugar, porque Él se merece nuestra adoración, ¿sí o no? Se merece nuestra adoración, nuestras sonrisas. Y una frase que yo siempre la repito es que nuestra realidad terrestre altera la realidad celeste. Nosotros podemos sacarle sonrisas a Dios, al cielo, con lo que hacemos, y a través de nuestro canto, y yo pienso que como se escuchó, el cielo recibió estas alabanzas y alabó con nosotros también.
Así que ahora viene la parte en que nosotros le pedimos a Dios lo que nos va a dar Él a través del mensaje. Yo lo voy a invitar a Maxi, que él va a tener el mensaje hoy. Nos vamos a arrodillar, vamos a tener unos minutitos, unos segunditos para que ustedes en silencio le pidan a Dios poder recibir el mensaje que Él tiene para nosotros hoy, así poder salir llenos de su Espíritu Santo. Y después Maxi va a cerrar con una oración. Padre que estás en el cielo, en esta hora, Padre, hemos venido a buscarte como quienes buscan al invisible. Hemos venido a adorarte. Hemos venido porque hay algo en nuestra alma que tiene sed, que tiene necesidad, que necesita ser llena. Y solo tu presencia, Padre, puede suplir ese vacío. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, Señor, que te manifiestes a tu pueblo, Señor, que te hagas presente en esta casa de oración, en cada mente, en cada corazón, Padre. Te quiero pedir que unjas mis ojos, que unjas mis labios, que unjas mi mente, Señor, mis manos. Te quiero pedir que hables a través mío, Señor. Quiero ser tu siervo, quiero ser tu instrumento en tu santo templo. Úsame, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Muy buenos días, feliz sábado para todos, ¿cómo están? Qué bueno, me alegro. Bueno, la invitación de la iglesia para esta mañana que meditemos en el capítulo 11 del Camino a Cristo. Camino a Cristo es un libro que todos hemos leído, o la mayoría, ¿no? de los que están relacionados, vinculados a la iglesia han leído, y es un libro que podés leer y lo lees y no pasa nada, pero es un libro que también si te vinculás con ese libro y permitís que el Espíritu de Dios te guíe, un capítulo es demasiado. Porque hay demasiada información, hay muchas puertas, muchas ventanas, muchos pasadizos. Es como una especie de laberinto el Camino a Cristo, es como la Biblia. Hay 4 dimensiones, no 3 nada más. Entonces meditar en el capítulo 11 es imposible. Después de haberlo leído o releído, dije, bueno, vamos a meditar en el primer párrafo. Pero a medida que lo tuve en mi mente, el primer párrafo, vi que también era demasiado. Así que esta mañana nos vamos a limitar a meditar solo en algunos aspectos del primer párrafo del capítulo 11 del Camino a Cristo. Es sensacional, ¿eh? Esa señora realmente estaba inspirada de lo alto. Voy a leerlo el primer párrafo y después vamos a tomar algunos aspectos y los vamos a comentar. Dice así: Dios habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Pero esto no es suficiente. Necesitamos abrirle nuestro corazón. Para tener vida y energías espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Puede ser nuestra mente atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones. Pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real.
Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros. Antes bien, nos eleva a Él. En la primera oración nomás, Elena menciona que el Señor se revela de 4 maneras, o por 4 vías, o por 4 medios. Eso ya es un sermón. No vamos a entrar en eso porque la intención del capítulo 11 no es cómo Dios nos habla a nosotros, sino cómo nosotros podemos llegar a hablarle a Él. Pero la intención, ¿por qué lo pone ahí? Es para darnos la seguridad de que el mayor interesado en comunicarse con nosotros es Él. Se revela a través de la naturaleza universal, la influencia de su espíritu, Romanos 2, a toda conciencia. Se revela por su providencia, sus intervenciones en nuestra vida, la de todo ser humano, y por su revelación. Hay abundante interés de parte de Dios en revelarse, en vincularse, en dejarse ver por nosotros. Solo quiero comentar 2 aspectos en cuanto a la revelación en la naturaleza, que a mí me fascinan, me han servido en la vida y he aprendido muchísimo. Todos sabemos que el Señor, que las obras, como dice el Salmo 19, las obras de Dios cuentan la gloria o proyectan la obra, porque toda creación es una proyección del interior. Y en las características o en el diseño de lo creado podemos ver las características internas de ese ser que las creó. También el capítulo 1 de Romanos dice que lo invisible de Dios se evidencia claramente o se deja ver claramente a través de las cosas creadas. Y ahí lo tenés a Jesús, que para explicarnos el desarrollo espiritual del reino de Dios en nuestros corazones, algo totalmente invisible, ¿con qué lo hace? ¿Con qué lo hace? ¿Cómo lo explica? Con una semilla y sus fases, sus etapas de desarrollo. El brote, la espiga con fruto y luego la cosecha. Porque los diseños son los mismos, porque el diseñador es el mismo. Entonces vos ves a través de lo visible los esquemas de lo invisible. Por eso Jesús recurre a los pájaros, a los lirios, a la hierba y a todo lo conocido, y a los símbolos como el sol, el viento, el agua y la tierra, porque es lo mismo. Pero lo que más me gusta acerca de la revelación de la naturaleza son las clases particulares que podemos tomar con el Señor. ¿Qué es esto? Ustedes recordarán Jonás, capítulo 4, la calabacera y el gusano. ¿Se acuerdan? Había algo que Jonás no estaba entendiendo y que el Señor le enseñó a través de una experiencia con una calabacera y un gusano. A mí me pasó hace 2 años atrás, un poquito más. Estaba de misión y empecé a tener conflicto con un compañero, con otro voluntario. Yo no entendía ciertas cosas y mi corazón egoísta reclamaba y veía errores en su actitud. Hago una aclaración desde la perspectiva de mi corazón egoísta. Y entonces di un paso más allá y comencé a hablar mal de esa persona. Y cuando hablamos mal de una persona, ¿cómo hablamos mal? ¿En la cara de esa persona? Comencé a hablar mal por detrás de esa persona. Y pensaba que tenía razón, obviamente, porque mi perspectiva era errada. Y un día iba caminando por el bosque, un monte petizo, de unos 4 o 5 metros, y venía despotricando y, bueno, un poco orando y un poco engranándome mentalmente, y me detuve así frente a una imagen de 2 árboles. Y en ese momento el Señor me impresionó fuertemente y me quedé durito así, mirando los 2 árboles.
Un árbol era más grueso, el otro era más fino, muy fino, y se contorneaba en torno al otro. Ambos se habían desarrollado, ambos daban su sombra. Y cuando el Señor te hace entender las lecciones, no necesitas muchas palabras. Esos dos árboles éramos nosotros dos. Y en su naturaleza, como Él la creó, lo débil y lo fuerte se combinan y unos se apoyan a otros y se benefician. Y esas y otras ideas comenzaron a llover en mi mente. Quedé paralizado por algún ratito mirando y produjo en mí esa imagen de esos dos árboles que había visto 1000 veces, pero nunca con los ojos que los vi esa mañana. Comenzaron en mí un profundo arrepentimiento. Y miren si seré duro, que me tardó 3 meses poder encarar a esta persona y pedirle perdón. Pero lo que comenzó, la obra, lo que llegó a quebrar mi visión distorsionada, mi corazón endurecido, fue aquella lección que el Señor me dio a través de su naturaleza. No es así, Maxi, no es así. Estás equivocado. Y aunque peleé, la evidencia siguió llegando. Al observar la naturaleza y su naturaleza niveladora, la evidencia y el convencimiento siguió llegando. 3 meses me tardé en decirle a este hombre, ¿sabe qué? Hablé mal de vos, hice esto, hice lo otro, me equivoqué, discúlpame. Por lo menos soy afortunado que el Señor no tuvo que usar un asna, como en el caso de Balaam, para que le hablara. Con las imágenes de los árboles alcanzó. ¿Sabés lo que dice Elena de esto? La verdad acerca de los ángeles, página 18, dice así: Dios exhorta a sus criaturas para que aparten su atención de la confusión y perplejidad que las rodean y admiren su obra. Los cuerpos celestes merecen ser contemplados. Dios los ha creado para el beneficio del hombre. Y escucha esta parte. Mientras estudiamos sus obras, ángeles de Dios están a nuestro lado para iluminar nuestra mente, para darnos entendimiento, para que podamos entender las lecciones que la naturaleza tiene para nosotros. Y guardarnos del engaño satánico, por ejemplo, en el que yo estaba metido. Le agradezco a Dios por esa bendición. Es un privilegio demasiado grande tomar una clase personal con el Eterno, ser enseñado por los enviados de Dios, y está ofrecida para todo corazón que desea recibirla, desea encontrarla. Pero el tema no es ese. La cita continúa diciendo del primer párrafo: pero esto no es suficiente. No es suficiente que Dios solo se comunique con nosotros. Necesitamos abrirle nuestro corazón. Y más adelante en el párrafo dice: orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Es una frase tipo un eslogan que tenemos, que lo enseñamos en los estudios bíblicos. Pero sin embargo a veces nos cuesta llevar esto a la práctica. ¿Cómo se le abre el corazón a un amigo? ¿Qué haces vos para abrirle el corazón a tu amigo? ¿Cuál es la práctica que haces? ¿Cómo le abrís el corazón a tu amigo? ¿Cómo lo haces? ¿Hablando? ¿Qué más? ¿Ayudándolo? ¿Estás cargado? ¿Te pasó algo? ¿Tenés algo acá adentro que te explota? ¿Qué haces? Agarrás el celular y ¿a quién llamás? A tu amigo. Y le decís: no sabés lo que me pasó ahora, bla, 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 y le contás todo lo que te pasó. Y si no, andas caminando por la calle y le tirás un audio por WhatsApp. No, te cuento que pa, pim, pum, pa, pa, pam. Y cuando contás, compartís lo que hay acá adentro.
Contar es la herramienta que tenemos los seres mortales para compartir lo que está acá dentro de nuestro corazón. El tema es que a veces nos cuesta hacerlo con Dios. Jesús dijo, Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es una invitación tierna, es una invitación con una promesa fantástica, pero sin embargo, cuando nuestra mochila se pone pesada, cuando nuestra carga ya no da más, cuando ya no aguantamos más porque parece que el mundo se nos puso en contra y las presiones en nuestra mente están a punto de explotar, ¿sobre quién descargamos? ¿A quién le tiramos el fardo? ¿A quién le entregamos la mochila? ¿Sobre quién? La persona más próxima a veces que está al lado nuestro. A veces con gente, explotamos con gente que ni siquiera sabemos quiénes son. A veces llamamos a nuestros amigos y descargamos toda nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestras cargas, nuestras aflicciones, sueños rotos, proyectos truncados sobre ellos. Pero el Señor ha dicho que Él es el único que nos puede dar la paz y el único que está en condiciones de llevar esa carga. Porque al transmitirle otra carga a otro ser mortal, simplemente lo cargo también a él. Fenomenal, entre dos la carga se lleva más fácilmente, pero estoy cargando a mi prójimo. Dice en el libro La Oración, el Señor nos da el privilegio de buscarlo en forma individual en oración ferviente, o de descargar el alma ante Él sin ocultar nada. Aquel que nos ha invitado, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Son pocos los que aprecian y aprovechan debidamente el precioso privilegio de la oración. Debemos ir a Jesús y explicarle todas nuestras necesidades. Podemos presentarle nuestras pequeñas cuitas y perplejidades como también nuestras dificultades mayores. Debemos llevar al Señor en oración cualquier cosa que se suscite para perturbarnos o angustiarnos. Y mirá lo que dice ahora, a nadie fuera de Jesús debiéramos hacer confidente nuestro. A nadie fuera de Jesús debiéramos hacer confidente nuestro. El único capacitado para llevar nuestras cargas y para darnos el alivio de esas cargas es Cristo. Hace unos meses atrás, un mes y algo tal vez, me crucé con Román en la Buenos Aires. Nos cruzamos en los coches, bajamos las ventanas y él traía una cara de bebé. Traía una cara relajada, totalmente relajada, como que había nacido hacía un ratito nomás. Le digo, ¿dónde venís? Vengo del campo, de la ruta, me dice. Me fui a conversar con el Señor. Qué lindo. Lo necesitaba, dice. Estuvimos largo rato charlando, largo rato descargando las cargas, las angustias. ¿Sabés que antes de que yo me relacionara más íntimamente con el Señor, tenía otra manera de descargar las cargas, de sentir relax en momentos de estrés o en momentos cargados, trabajados de mi vida? Y era a través de una bebida. Y yo me armaba un escenario y bueno, era mi método, ¿verdad? Y era religioso, era cristiano, venía a la iglesia, pero no había aprendido a descargar las cargas sobre el Señor. Simplemente eso. Y cuando me empecé a acercar más y más a Jesús, comencé a sentir su invitación. Cada vez que yo preparaba mi escenario en las noches para tomarme alguna copita, que eso me tranquilizaba, aunque sea por algunas horas o por algún rato a veces, sentía la invitación tierna del Señor, que me decía, yo quiero darte ese placer. Yo puedo darte ese placer. Tenés que buscarlo en mí. Lo estás encontrando ahí,
pero lo mío es mejor. Vez tras vez, el Señor llegaba a mi mente con invitaciones tiernas, invitaciones de un padre, hasta que un día acepté, hasta que un día aposté al cambio, no político, al eterno, y comencé a salir al jardín. Me abrigaba, o en verano ponía mi silla en el fondo, y abajo del cielo largaba, y ahí largaba, y ahí largaba. Y al principio tal vez no tuve los mejores resultados, como toda práctica hace el maestro, ¿no? La práctica. Y había noches que estaba muy embromada la cosa, y ¿saben qué hacía? Me acostaba temprano, y me levantaba en la madrugada, y me abrigaba y me iba afuera. Y pasaba horas descargando con el Señor. Y los placeres y las experiencias que Él me permitió vivir hacen parecer lo otro una simple baratija, un brillo barato. No entiendo por qué no lo encontré antes, no lo sé. Han sido muchas las madrugadas, siguen siendo muchas las madrugadas, que encuentro placer en descargar sobre mi amigo, en contarle todo, en hacerlo partícipe y responsable muchas veces de las situaciones que me rodean. Y Él sabe llevar las cargas, y Él sabe dar paz. Continúa diciendo la cita que para tener vida y energía espiritual debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. ¿No es lo que buscamos? Vida y energía espiritual. ¿No es lo que anhelamos? ¿No ser vencidos? Cuando leemos los relatos y las victorias de Cristo o de sus discípulos sobre las influencias del enemigo, ¿no deseas eso con tu corazón? ¿No estás cansado de que te derroten? ¿No estás harto de jugar ese papel, el papel del derrotado? Del libro de la educación. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal en las horas de oración solitaria. Sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial, y durante el día eleven su corazón a Dios. Mensaje para los jóvenes dice: la oración es el aliento del alma, el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. El secreto del poder espiritual. No busques más, comenzá a vivirlo. Badenas en su libro dice que cuando los discípulos fueron al monte donde Jesús se transfiguró y vieron que su rostro resplandecía y sus vestiduras también, entendieron por qué tantas madrugadas y tantas noches el Maestro desaparecía y volvía con su rostro iluminado. Porque la intimidad con Dios no se puede fingir. Podés fingir tus buenas acciones y algún comportamiento por ahí, pero la verdadera intimidad con Dios se evidencia en los ojos, la lámpara del cuerpo, la luz que proyecta el interior. Se evidencia en el carácter, en el ser pacificado y amante. Y eso, perdóname, pero eso no se puede fingir.
El secreto del poder espiritual está en el encuentro, en la conexión con la fuente de vida. Somos una sociedad conectada artificialmente. Sabemos lo que significa estar desconectado. Esta es la otra conexión. Esta es la que nos conecta con nuestra dimensión superior, con la cuarta. Yo les conté a esta iglesia cómo el Señor obró un milagro y me sanó a mí de una adicción que llevaba muchos años. Pero les quiero contar algo que me pasó en abril de este año. Repetidas veces, durante varios días, el Señor venía a buscarme en las madrugadas, me despertaba del sueño para conversar y yo lo evadía. Tengo sueño, estoy cansado, hace frío, cualquier excusa, no me levantaba, seguía durmiendo. A la mañana siguiente lo mismo. Por la madrugada volvía, me despertaba del sueño y ese despertar lúcido, sabes que quieren conversar, que quieren un encuentro, que quieren estar a tu lado. Y me retorcía por un lado y para el otro en la cama y no, Señor, no, esto no. Y así recuerdo por lo menos una semana. Hasta una noche llegué a decirle, mirá, mañana me acuesto temprano, entonces mañana sí me levanto tempranito, estamos un buen rato, charlamos, nos ponemos al día, hay muchas cosas que hablar, hay muchos temas que hablar. Y me quedé dormido, otra vez. Seguramente les habrá pasado a muchos. Y ese día que habíamos pactado, volvió a despertarme. Vamos a conversar. Y volví a ponerle excusas. No importa. Y me volví a quedar dormido. Y comencé a soñar. Y tuve un sueño donde me encontraba otra vez practicando aquella adicción de la cual el Señor me había liberado. Había roto esas cadenas que me tenían encarcelado. Y entonces en el sueño fui consciente de eso y dije, pero ¿por qué estoy haciendo esto si el Señor ya me liberó de esto? ¿Y sabés qué retumbó en mi cabeza en aquel momento? En ese estado entre despierto y dormido. Juan 15:4. Separado de mí, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Yo soy consciente de que la nueva vida que tengo es gracias a su poder. No me quiero engañar, porque lo viví, fueron muchos años, y amo la vida nueva que el Señor le dio a mi familia y me dio a mí. La amo más que nada. Y cuando sentí esas palabras en mi mente, ¿sabe qué hice? Me tiré de la cama para abajo, me abrigué y me fui para la sala. Señor, yo no vuelvo atrás. Al igual que María, yo aprendí la lección. Cada vez que María se separaba de Jesús, y entonces cuando Cristo entró a la casa, ¿dónde era el lugar de María? Los pies del Maestro. ¿Dónde más? Si separado del Maestro no se puede hacer nada. Si separado del Maestro te derrotan y sos vencido. Y el mundo te humilla y el mal se burla. Y comienza el fracaso. Y comienza el fracaso y te empezás a hundir. Yo también aprendí la lección. Y cuando el Maestro me llama, yo quiero estar a sus pies. Ese es mi lugar. Cuando viene a mi casa, ese es mi lugar. Continúa diciendo que para ponernos en comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. No basta simplemente con contar cosas, pero también es normal que cuando comenzamos a relacionarnos con una persona, ¿de qué hablamos? Cuando no nos conocemos. Del clima, ¿viste la lluvia? Sí, llueve. ¿Está bravo? Sí, está bravo. Y pasa el rato y seguimos hablando del clima o de la política o de temas generales. Y es recién cuando se produce la intimidad, o muchas veces la intimidad se produce a raíz de que compartimos cuestiones de nuestro interior tocantes a nuestra vida íntima y práctica real, que realmente
realmente nos duelen. Con mi esposa nos casamos hace 12 años. Y como todo matrimonio jóvenes teníamos muchas expectativas y sueños. Muchas. El casamiento fue hermoso. Cerca de la playa era el sueño de los dos. Y la noche de bodas era preciosa, era en un hotel en Piriápolis, frente al mar. Ni me acuerdo quién nos regaló la noche de boda. Estuvimos muy regalados, una bendición muy grande. Pero esa noche descubrimos algo. Esa noche descubrimos que íbamos a enfrentar un problema que tal vez se iba a solucionar en la luna de miel. Así que en la luna de miel nos fuimos con todas las expectativas, pero en la luna de miel no se solucionó el problema. Y no quiero dar detalles, porque hay criaturas. Y todos saben que los recién casados muchas veces sufren problemas en el nido de amor. Y tampoco se solucionó en los primeros meses ni en los primeros años. Entonces ese problema comenzó a pesar entre nosotros. Porque cuando andás rengo de una pata, ¿de dónde te agarra el enemigo? ¿De dónde te engancha? ¿De tu parte fuerte o de tu parte débil? Si puede pisotearte, te va a pisotear y te va a hacer la primera zangadilla sobre la pata que tenés renga. Y eso fue lo que comenzó a suceder. El enemigo comenzó a atacar sobre el lado débil de la relación. Y buscamos ayuda y visitamos gente que nos pudiera ayudar, que estuviera en condiciones profesionalmente, en fin, lo que sea. Pero el problema no se solucionaba. Y cada vez que intentábamos solucionarlo era peor y cada fracaso era peor para después recuperarse el fracaso, volver a intentarlo. Hermanos, terrible, terrible. Pero nos amábamos. Yo amaba, amo y supongo que amaré de por vida a mi esposa. Y ella también me amaba. Pero el problema oscureció la relación. Y una tarde hablamos y nos dijimos que así era muy difícil seguir. No podíamos pretender que íbamos a vivir toda la vida como pareja de esa manera. Habíamos hecho nuestra parte. Habíamos cumplido. Pero como los discípulos en la tormenta, al único que no habíamos recurrido era ¿a quién? Al Maestro. Calculo que el Señor nos iluminó ese día y dijimos, bueno, última opción, recurramos a Dios. Y nos tomamos un tiempo para recurrir a Dios. Y yo recuerdo, tengo imágenes, ver a mi esposa orando y llorando en algunos rincones de la casa. Y verme a mí, encontrarme a mí en lucha y en guerra y en oración, en plena disputa con el Señor. Porque yo sabía que Él podía obrar el milagro. Lo creía con fe. Y se lo estaba suplicando. Y no se las contaría si esta historia no terminaría bien. Hay muchas que he perdido, pero esta es una de las ganadas. Y el Señor obró un milagro muy poderoso en el seno de mi familia, en el nido de amor de nuestro hogar. Muy poderoso. Y día a día le estoy eternamente agradecido. Eternamente agradecido. Pero ¿saben cuándo sucedió? Cuando fui capaz de buscarlo por algo tocante a mi vida íntima. Porque mi matrimonio estaba por caer. Y Él respondió. Y salvó mi matrimonio. Y salvó mi familia. Y le estaré eternamente agradecido por esto. Y testificaré de Él en donde sea. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación y para sanidad. La cita continúa diciendo que no es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. ¿Cuál es el asunto, hermanos? El Señor obra en todo momento en nuestra vida, pero no lo vemos. Pero al compartirle nuestro interior, al compartirle nuestros problemas, nos capacitamos para verlo, para que cuando Él
intervenga, para que cuando Él se manifieste, lo sepamos reconocer. Hay gente que dice, no, pero ¿para qué necesito contarle si Él ya sabe, Él me ve? No es por Él, es por nosotros. El hecho de contarle, el hecho de compartirle los aspectos íntimos, los aspectos complejos de nuestra existencia, de nuestras preocupaciones, nos prepara a nosotros para que cuando Él se deje ver, Él se manifieste, Él se haga visible, vos lo puedas ver, vos lo puedas reconocer. Y no digas, por suerte me pasó esto. No, no fue por suerte, amigo. Fue gracias a Dios que te pasó eso, porque vos se lo pediste. Y el hecho de contar también nos prepara para recibirlo, porque nuestra capacidad de recibir, de recepcionar ideas, emociones, situaciones es limitada. Y esa capacidad que tenemos suele colmarse. El vaso se llena y no le entra una gota más, porque si le entra la gota, ¿qué pasa? Se derrama. Y entonces el hecho de descargar sobre el Señor hace que ese vaso se vacíe y que se genere un espacio para alojar al Espíritu de Dios, a los sentimientos, al perfume del Señor que está en torno a nuestra vida real. Habrán ido a dar algún estudio bíblico y llegás un día y vos querés arrancar con todo el estudio y lo tenés medio de memoria y ya sabés todos los piques, y la persona no está en condiciones de recibir nada porque le pasó algo, porque está con la mente hasta acá y necesita decirte, necesita contarte todo. ¿Les pasó alguna vez? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar. Porque si no logra volcar, si no logra vaciar todo ese veneno que el enemigo le ha infiltrado en su mente y en su corazón, no va a haber espacio, no va a haber lugar para recepcionar el perfume del Señor. Por eso tenemos que volcar, por eso tenemos que descargar. Hay más motivos, pero les dejo 2 motivos. El hecho de que nos prepara para recibirlo, al darle entrada en nuestra vida, nos prepara para reconocer su mano cuando interviene, y el vaciar nuestro vaso para generar alojamiento, generar espacio para que Él lo pueda llenar. En síntesis, el primer párrafo de este capítulo 11 del Camino a Cristo dice que la oración es contar, comentar, compartir. La oración es descargar. La oración es el poder o la fuente del poder espiritual para vencer. La oración es darle entrada al Señor en nuestras vidas para que cuando Él se manifieste lo veamos. La oración es aquello que nos prepara vaciando el vaso, vaciando este receptáculo que es nuestra mente, para poder generar alojamiento para recibirlo. La oración es eso y muchísimas otras cosas más. Muchísimas otras cosas más. Pero de nada sirve que teoricemos sobre una experiencia de oración. Perdón. Sirve teorizar como estamos haciendo ahora, pero el fundamento está en que lo podamos vivir. Si alguien te cuenta cómo recibe poder espiritual para su vida mediante la oración, te puede servir como un ejemplo, pero no te va a transmitir ese poder espiritual. No te va a transmitir ese espíritu, esa porción especial que Él ha recibido a través de esos momentos que ha dedicado para estar en comunión con Dios. Es intransmitible. Entonces, para que esto tenga alguna base sólida y práctica para nuestra experiencia, tenemos que practicarlo. Tenés que apartarte un momento. Si no estás orando en forma de comunión, en esta forma, como dice Elena, de abrirle el corazón a Dios como un amigo, de hacerlo participante de las cosas íntimas de tu vida práctica y real, tenés que empezar a hacerlo hoy. Tómate un tiempo,
Encerrate en el baño. ¿Sabes cuántas veces me encerré en el baño a orar? Tengo 3 varones, imagínate lo que es la casa. No es fácil. Por eso encuentro placer en las madrugadas, porque el mundo duerme y me puedo dar el lujo de estar a solas con Él. Pero durante el día ese lujo no me lo puedo dar. Y hay veces que me encierro en el baño. Encérrate en el baño. Contale todo. Comenzá hoy. No sé, media hora, 1 hora, 40 minutos, lo que sea. Vaciá. Hacelo partícipe de tu vida íntima y privada. Pedile que se manifieste, que se haga visible, que lo puedas ver y palpar. Pedile que te dé fuerza espiritual. Pedile que ese encuentro te prospere, te haga vencedor. Seguilo buscando, día tras día, día tras día. Vas a ver cómo la charla se comienza a poner cada vez más íntima, cada vez más íntima, cada vez más íntima. Y el Señor te va a mostrar un sinfín de enseñanzas, porque Él es el primero o el primer interesado en ponerse en contacto con nosotros. Y muchas veces vivimos nuestra vida religiosa olvidándonos de que alguien se muere o de que alguien murió por estar con nosotros. Murió por ponerse en contacto con vos y conmigo, hermano. Si estas consecuencias de la oración no te convencen, que te convenza la cruz, que te convenza la cruz. Salí esta tarde por ahí, perdete solo y arrancá una vida íntima con el Señor. Capaz que ya lo leíste el capítulo 11, capaz que no te hizo nada. Comenzá a releerlo de vuelta, avanzá de a poquito. Meditá en eso. Llevá sus palabras durante el día y la noche. Josué 1:8. Meditarás en ellas de día y de noche. Y vas a ver cómo el Señor se va a acercar a tu mente y va a comenzar a explicarte todas estas cosas. Y la vivencia hermosa que vas a tener a partir de esa conexión con nuestra dimensión superior. Que Dios nos bendiga, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, te doy gracias por el hermoso culto, por el hermoso mensaje que nos dejaste a través de tu sierva, porque la inspiraste, Señor, y la llenaste de conocimiento, porque hoy ese conocimiento está disponible a todos nosotros, y también, Señor, porque la experiencia que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, aún sigue estando la puerta abierta, aún tus manos siguen invitándonos, Señor, para que vayamos a tus pies. Ayúdanos en esto, Señor mío. Que tu Espíritu nos llene, que tu Espíritu nos convenza, Señor, que tu Espíritu nos lleve hasta tus pies, nos arrastre si es posible, Señor mío. Haz que participemos de esta bendición, de esta oración que tú has dejado. Permite que algún día lleguemos a sentir que este es nuestro alimento, que esta es la base de nuestra comida, Señor mío. Y que comprendemos tu voluntad, Señor, porque estamos en comunión con vos. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Te lo suplico en el nombre de Jesús, papá. Amén.